Buenos días, mis hermanas. Dios me la bendiga. Buenos días, mis hermanos. A ustedes que están ahí en sus casitas, pues están acompañando a su esposa, pues también sean bienvenidos. Y bueno, esta es la oportunidad de alabar y glorificar el nombre de Dios, porque estamos aquí para aprender los unos de los otros, ¿verdad que sí? Y hoy estamos celebrando pues un día muy especial, que es el Día del Padre. Aunque aquí haya pasado, pues tenemos entendido que en otros países se celebra, ¿verdad?, el Día del Padre. Y como por ejemplo en mi país, en República Dominicana, mañana domingo, el último domingo del mes, se celebra el Día del Padre. De paso que vamos a felicitarlo a todos los padres por ser Día del Padre y por tener ese rol tan importante en la familia, que es celebrar el Día del Padre, ¿verdad que sí? Y tienen una importancia porque tienen el deber de educar a sus hijos, porque los hijos son prestados, ¿verdad, mis hermanos? Y Dios nos da esa oportunidad para que nosotros lo eduquemos, le demos amor, lo llevemos por el buen camino, ¿verdad que sí? Para los que no conocen, mi nombre es Trini y aquí a mi lado tengo la hermana Manelli y ella me va a estar acompañando con el tema, y tenemos un invitado muy especial que es el hermano Víctor, un hermano que yo personalmente lo admiro porque yo sé que él ha desempeñado el rol de padre como debe de ser, con amor, con respeto y como Dios manda, enseñándole el temor a Dios, ¿verdad que sí? Amén. Con ustedes yo les voy a dejar ahora con el primer tema. Tenemos dos temas bien interesantes, dos personajes de la Biblia. Vamos a hablar de David y vamos a hablar de Abraham. La hermana Manelli va a traer el tema, el personaje de David, y yo le voy a traer el tema o el personaje de Abraham. Entonces, más luego, por ahora vamos a escuchar a la hermana Manelli, que nos tiene mucho que decir acerca de David. Dios me la bendiga y bienvenido. Pero no antes, hermana, no lo vamos a hacer sin haber orado, para darle la honra y la gloria al Señor. Vamos a orar y pedirle al Señor que sea Él el que nos guíe y Él sea el que dirija todo este tiempo, y que su gracia y su misericordia y su amor esté aquí con nosotros y siempre. Y en sus hogares también esté Dios, porque Dios es un Dios que está en todas partes. Amén. Está aquí, está en sus hogares, está en otros países. Dios está en todas partes. Amén. Y es por eso que nosotros le honramos y le glorificamos a Él, porque Él es nuestro creador, pero a la vez es nuestro Padre, ¿verdad que sí? Y nosotros, así como Él nos ama, nosotros también lo amamos. Vamos a orar. Agarrémonos la manito para orar y darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú tienes misericordia de cada uno de nosotros, Señor, aún sin merecerlo, Señor. Nos acepta tal y como somos, Señor, con nuestros defectos y pecados, Señor. Pero tú, en tu amor, tú nos pides, Señor, que cada día, Señor, seamos como nuestro ejemplo a seguir, Jesucristo, Señor. Que nos enfoquemos, que pongamos la mirada en Él, Señor, para ser como tú quieres que seamos, Señor. Que Él sea el que nos moldee, que nos guíe, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor. El Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, que lo hemos aceptado como nuestro Salvador, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, que tú nos dirijas, Señor, y que sea usada nuestra mente, nuestra boca, nuestro corazón, para que salga palabra viva, palabras, Señor, que edifiquen, y que edifiquen a otros y nos edifiquen a nosotros también. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenos días, mis hermanos, y bienvenidos una vez más a este
servicio de hoy de las mujeres de fe, ¿verdad? Le damos la bienvenida a todos, en especial a nuestros hermanos de la Iglesia Nuevo Horizonte, que sabemos que nos observan, ¿verdad? Y le exhortamos que toda aquella petición, todo aquello que Dios le hable mientras estemos dando este tema, ustedes con mucho respeto, siéntanse en confianza de ponerlo en sus comentarios, dejarnos saber si usted tiene alguna petición de oración, porque como ustedes saben, nosotros pues tenemos nuestro grupo de oración en nuestra iglesia Comunidad de Fe Ponciana, así que le exhortamos que todo aquello que Dios le brinde hoy en ese corazón, en su mente, algún problema que usted tenga, escríbanos que con mucho gusto estaremos orando por cada una de las situaciones de así mismo. Amén. Entonces, como la hermana Trini dijo, pues yo voy a estar hablando hoy del rey David. Y ya todos conocen, ¿verdad?, de la historia de David, pero vamos a enfocarnos, yo voy a dar un pequeño resumen de David, que lo vamos a encontrar en Hechos 13:23. Y dice así, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sabemos que el rey David pecó con Betsabé. También sabemos que mandó a matar a Urías. Pero Dios le reprendió y David se arrepintió de corazón. Pero eso no quiere decir que no tuvo consecuencias. Sí las tuvo. Algunos podrían cuestionar esta designación que la Biblia le da al carácter de David, que fue un corazón conforme a Dios, ¿verdad? Conforme al corazón de Dios. Mas aún sabiendo que él cometió grandes pecados en varias ocasiones. Ningún hombre que sea conforme al corazón de Dios mismo es perfecto, pero se va a distinguir como hombre de Dios porque reconoce su propio pecado y se arrepiente como David lo hizo. Cada uno de nosotros es responsable delante del Señor por nuestras propias vidas. Pero como padres tenemos una responsabilidad especial por criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Amén. El mandato obligado para los padres lo encontramos en Efesios 6:4 y nos dice, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Pero mis hermanos, eso es bien difícil. Eso es muy difícil. Pero ¿saben qué? No es imposible. No lo es. Y hoy quiero hablarle del carácter de David, pero como padre. Y eso lo vamos a encontrar en 2 de Samuel. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nuestro carácter siempre sale a la luz. Podemos fingir, podemos tratar de disfrazar nuestra forma de ser, pero al final nuestro carácter sale a la luz. Las decisiones que tomamos evidencian lo que realmente hay en nuestro corazón, y un padre conforme al corazón de Dios debe tener ciertas características muy en cuenta, porque ellas moldearán nuestra propia vida y aún más la de nuestros hijos. Amén. En 2 de Samuel 13:1 y 2 nos dice, guardarnos en santidad. Y mire que cómo es que nos tenemos que guardar en santidad, porque decimos guardarnos y pensamos que es que no tenemos que no salir de un sitio, no hablar con nadie. No, eso no es. Eso no es. Miren cómo nos explica en 2 de Samuel 13:1-2. Los pecados del padre, que en este caso estamos hablando del rey David, se repitieron en su hijo. Y eso no es porque los pecados se heredan,
sino que de acuerdo a la Biblia, todos nacemos pecadores. Así es. Y esa verdad se va desarrollando también en defectos de carácter y pecados que se imitan de padres a hijos. Escuchen bien, los pecados no se heredan, los pecados se imitan. Y eso, un ejemplo que yo anoche estaba analizando, y es un ejemplo, lo voy a dar, es un ejemplo pequeño, pero para que veamos. Un ejemplo, usted tiene 2 niños, y el niño más pequeño encuentra $1 que es del niño más grande, y el niño pequeño coge el $1 y lo echa en su alcancía. Y usted como padre vio que el niño cogió el $1 que no es de él, es del niño mayor, y lo echó en su alcancía. Y usted, como es un niño pequeño, usted se la deja pasar, no dice nada, se ríe, porque es el niño más pequeño. Ahí hay un error. Porque si usted no le enseña a ese niño pequeño, eso no es tuyo, ¿qué va a pasar? Según va creciendo, después no va a ser $1, después van a ser cosas más grandes, porque va a decir, si mi mamá no me dijo nada cuando se lo cogía a mi hermanito, imagínense ustedes. Y eso quizás no es hereditario, pero sí lo vio en alguien, sí lo está imitando por algo que vio. Entonces, lo importante de esto es que tenemos que tener el carácter para detener un pecado. Para corregirlo, Claro, tenemos que corregirlo porque a tiempo. Eso es correcto. En 2 de Samuel 20:23 dice, tomar acciones firmes contra el pecado. Va de la mano de lo que el ejemplo que acabo de dar. Tomar acción firme contra el pecado. Un padre conforme al corazón de Dios debe enseñar disciplina a sus hijos. Una lección básica que como creyentes, ¿verdad? Tenemos que aprender es que toda decisión que tomemos tiene consecuencias y que nosotros somos responsables de esas decisiones. David no hizo esto y el caos se gestionó dentro de su propia familia. Porque él no tomó acción firme cuando tenía que tomarla. En 2 de Samuel 14, del 24 al 27, nos enseña que tenemos que ser prudentes y guardar el corazón de nuestros hijos. David no fue prudente. No guardó el corazón de su hijo, sino que simplemente tomó decisión para que ya no le molestara. Tomó decisión como rey, como siempre las tomaba, como rey y no como padre. Y es bien importante que guardemos el corazón de nuestros hijos, ser prudentes con nuestros hijos, ¿verdad? En 2 de Samuel 13, 33 al 39, nos dice que David tampoco fue pasivo, sino decidido. Y un padre conforme al corazón de Dios debe ser decidido y no pasivo. David fue lo contrario. Tomar acción en vez de quedarse en la indecisión. Y si buscamos el significado de indecisión, es falta de carácter. Trae inseguridad, falta de confianza en quienes nos rodean. Así que recuerden que como padres debemos ser decididos y no pasivos. En 2 de Samuel 14, 23, 28 nos dice que no es indiferente ni insensible. David no fue indiferente ni insensible. Siempre reaccionaba como rey, como le dije hace un rato. Siempre reaccionaba como rey, pero no como padre.
no era sensible ni atento a los problemas que estaba pasando su hijo. No era nada atento. Y es aquí donde aprendemos que como padre, el silencio es uno de los peores asesinos en una relación. Wow. Destruye la confianza, comienza la duda, quita el respeto, pero más importante, mata el amor. A veces nos compramos el cuento de que un hombre, ¿verdad? Aquí que tenemos a un padre, de que un hombre no debe llorar. Oh, sí. De que un hombre no puede hablar en el sentido de expresar lo que siente. ¿Y saben qué? No se pueden quedar mudos. Ante una situación, no se pueden quedar mudos, claro que no. El hombre tiene derecho a expresarse, el hombre tiene derecho a hablar. ¿Sabe? Para eso somos hijos de Dios. La sociedad, perdone que le interrumpa, Claro. la sociedad ha creado un estereotipo de hombre machista, sin ofender, donde el hombre, como dice la hermana, no se puede expresar sus sentimientos porque se le considera débil. Además, hay muchos, en mi país decía hombre mujercita porque llora. Y Claro. eso no es así, porque es un ser humano igual que nosotras las mujeres. Amén. Es un ser humano que tiene sentimientos, que también tiene un corazón y puede expresarlo. Su amor, sus debilidades también. El hombre también tiene debilidades, tiene fortaleza. Entonces, no es mal que un hombre exprese sus debilidades también. Eso no está malo, porque Jesucristo fue Jesucristo. Y cuando estuvo en la cruz, ¿qué dijo Jesucristo? Padre, porque si es tu voluntad, pasa ese trago amargo. Entonces, eso quiere decir que Jesucristo también expresó sus sentimientos, ¿verdad que sí? Claro. Lo expresó y era el mismo Dios. Es decir que ¿quién somos nosotros para nosotros darnos la de fuerte y no un día expresar? Claro, no vamos a estar todo el tiempo quejándonos. Exacto. Y siempre siendo débil, no. Por el contrario, Dios quiere que seamos fuertes en Él y que busquemos la fortaleza de Él. Amén. Para nosotros también poder seguir adelante y poder criar a los hijos como Dios manda. Pero no es malo que un hombre llore, no es malo que un hombre muestre sus sentimientos y que le diga a sus hijos también que lo ama. Eso no está nada malo tampoco. Hay que jalar la soga y hay que soltar la soga. Y yo entiendo que si triste es verlo desde el punto de vista cívico y cultural, más triste es verlo en el pueblo cristiano. Amén. Porque confundimos un estereotipo de padre, y entonces nosotros como cristianos tenemos que aprender que como hombres nosotros tenemos que romper con las tradiciones culturales de nosotros, en nuestro país. Casi siempre la mayor parte del hombre latinoamericano es machista. Entonces tendemos llevar esa autoridad autoritaria y el machismo a las iglesias, en donde muchas veces como líderes cristianos tendemos a querer ser prepotentes con la palabra, prepotentes en el servicio, prepotentes en todo. Sin embargo, no debemos ser así, porque a través de la Biblia tampoco Jesús nos lo muestra así, porque dice la Biblia que nosotros amemos a nuestras esposas como Jesús amó a la iglesia. Entonces nosotros como personas tenemos que aprender a ser cristianos, esposos, padres y sobre todo siervos. Y entender que romper con los patrones como cristianos es aprender a escuchar la esposa que tenemos. No tomar decisiones a solas, sino con la esposa que tenemos. Compartir nuestras inseguridades, nuestros temores, todo lo que nosotros pasamos. ¿Sabes por qué? Porque a la hora de la verdad, lo que pasa dentro del núcleo familiar, dentro de la casa, dentro del hogar, se exterioriza afuera.
Y no necesariamente, bueno, hablando como está hablando de David, no necesariamente porque ustedes vean a veces conductas en los hijos que a mucha gente fuera del entorno familiar no le agrada, no quiere decir que hay ausencia de Dios en el hogar. Es que estamos formando el carácter de Dios en la vida de nuestros hijos, el carácter de Jesús en la vida de nuestros hijos. Entonces, mucha gente tiende a ver un ejemplo. Yo que tengo hijos adolescentes, que sé que están viviendo etapas que son fuertes en su vida, yo tengo que aprender a ser esposo, padre, siervo, y tengo que aprender a entender todas las etapas en la vida de mi hogar. Y muchas veces la gente ve conductas en ellos que a veces no le agradan y tienden a pensar y tienden a juzgar. Nadie sabe cómo está bregando Dios dentro de esa casa. Amén. No necesariamente lo que está pasando afuera es esto lo que está hablando, porque muchas veces nosotros tenemos control adentro y sabemos que Dios está obrando, pero Dios está obrando también con ellos fuera de la casa. No, y que también Dios tiene un propósito con cada ser humano. Y ese propósito nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Entonces Dios a veces permite pruebas, permite circunstancias, porque quizás está preparando a uno de esos adolescentes, a uno de esos niños, a uno de esos hombres para otro propósito, para llevarlo a otro nivel, donde quizás tenía que pasar por ahí, por esa prueba difícil, para poder ayudar a otras personas, a otro amigo, a otro compañero, un hermano. Y por eso que nosotros a veces no entendemos las dificultades y a veces juzgamos, porque si un hijo de un cristiano comete un error, nosotros mismos somos los primeros que señalamos. Claro. ¿Cómo? Y no que es hijo de un cristiano, míralo donde está haciendo esto. Pero es que la gente no entiende que a veces tiene que pasar él por ahí, porque Dios lo está permitiendo con un propósito, que pase por ahí, porque después va a ser usado en otro nivel, y donde él puede conocer una gente que ha pasado una experiencia. Es más indicado para poder aconsejar a alguien. ¿Cómo uno puede aconsejar a alguien cuando uno no sabe lo que esa persona está viviendo? Por ejemplo, yo sufro de depresión. Yo puedo aconsejar a cualquiera de depresión porque yo lo he vivido, yo sé lo que se siente. Entonces, esas son cosas que Dios las permite con un propósito. Amén. Así mismo es. Y entonces seguimos por aquí hablando de David en 2 de Samuel 14, 31 a 32, nos dice que tenemos que dar ejemplo de perdón y de restauración. Amén. David no buscó el perdón ni la restauración de su hijo. Qué pena, ¿verdad? Él solamente cumplió con el protocolo del rey. Sigue cometiendo. Hermana, ¿cómo se llamaba el hijo de David? Uno Amnón y otro Absalón. Absalón, ¿no? Y su hija se llamaba Tamar. Tamar. Ajá. Y ahora, como yo le estaba diciendo, ¿verdad? David no buscó el perdón ni la restauración de su hijo. Él solo cumplió con el protocolo del rey. Y mis hermanos, nuestros hijos necesitan de sus padres. Y no estamos hablando de te necesito, papi, ¿sabes? Papi, carne y hueso. Necesitan brazos fuertes que le aseguren que a pesar de todo va a estar bien. Amén. Necesitan la dirección que le guíe por el camino que deben seguir. Recordemos que cada uno es responsable delante de Dios por sus propios actos. Seamos ejemplo de perdón y restauración. Hermana, me gustó mucho algo que usted dijo de que necesitan un padre, porque a veces los roles como que los cambiamos a nuestra conveniencia. A veces yo he escuchado personas que dicen, yo soy amigo de mi hijo, yo soy amiga de mi hija,
eso, usted nunca puede dejar de ser padre y nunca puede dejar de ser madre, porque si usted se convierte solamente en amigo para que los hijos le cuenten todo, pero usted no tiene autoridad sobre ellos, entonces ¿de qué sirve ser amigo cuando yo no tengo autoridad y el hijo no me obedece, no hace las cosas que yo le estoy pidiendo que haga para su bien? Sí, hermano, ¿qué usted tiene que decir acerca de eso? Abundar un poquito más, ¿verdad que sí? Que hay que ser papá. Uno tiene diferentes facetas que cumplir. Mucha gente piensa que siempre se habla del amor de madre. La madre es importante porque la madre pues es la que hizo la labor de traer a ese hijo al mundo. Pero ¿sabe qué? Yo que soy papá y he sido pastor de jóvenes y me he topado con muchas situaciones con juventud en la calle, la figura de un padre es trascendental. Es bien esencial en la vida de un hijo. ¿Por qué? Amén. Porque el padre tiene que ser el padre. Tiene una función, tiene varias funciones a diferencia de la madre. La madre, por lo general, la vemos desde este punto de vista. Está en la casa, cuida a la familia, cuida a los hijos, los atiende, pero el padre tiene que ser padre, tiene que ser esposo, tiene que ser amigo, tiene que ser el que corrige cuando haya que corregir, tiene que cumplir con muchas facetas en la vida que muchas veces mucha gente no entiende. Y por eso es que hoy en día vemos una sociedad muy marcada y vemos una sociedad muy, muy deteriorada. ¿Por qué? Porque siempre hace falta que la presencia del Padre. Y nosotros lo tenemos como ejemplo como cristianos, porque Jesús cuando pasó el trago amargo de la cruz del Calvario, a quien clamaba era su Padre. Era su padre, así mismo es. Y no descuidar los roles, no descuidarlos. Como dicen entre comillas, soy amigo, pero no descuide tu verdadero rol, que es el de ser padre, de guiar a tus hijos por el buen camino. El de ser madre, guiar a tus hijos también por el buen camino. No confundir los roles. Yo he aprendido en este caminar, ¿sabes? En este caminar yo he aprendido, pues, para la gloria de Dios, mucho. Amén. Y he aprendido dos cosas bien importantes. Primero, que el enemigo número uno que hoy en día nosotros, la familia, el ministerio, tenemos, aparte de ser Satanás, porque el enemigo de las almas ya sabemos que es él, ya lo sabemos, lo conocemos, pero el enemigo más fuerte que nosotros tenemos como personas, yo he aprendido, es el mundo. Es el mundo. Yo tengo que tratar de que mi hijo vea en mí, o suplantar en la vida de mi hijo lo que el mundo le quiere dar como padre. ¿Para qué? Para que mi hijo pueda enfrentar lo que va a ver cuando saca por esa puerta para afuera, a enfrentarse con el mundo. Amén. Así mismo es. Amén. Y hablando del perdón, la restauración, aquí es donde entendemos este último punto, que lo encontramos en 2 de Samuel 15, 30-32, y nos dice: humillarse delante de Dios y nunca dejar de adorarle. Amén. A pesar de sus pecados, a pesar de los pecados de David, y en medio de sus fallas, porque tuvo muchas fallas, como sabemos, un hombre de Dios jamás deja de adorarle. Amén. David lo vemos en este pasaje cuando subió al monte. Y no subió riendo, subió llorando. Él subió al monte llorando. Y lo más importante, el corazón de David estaba dispuesto y humillado frente a Dios. Es aquí donde aprendemos que un corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia jamás. Amén, gloria a Dios. Eso significa un hombre conforme al corazón de Dios. Dios oyó sus oraciones y le libró de sus temores. Justo a esa raíz de esto que hizo David, él compuso el Salmo 3, que le invito y que lo lean, que lo busquen y lo lean, porque es un salmo muy bonito, muy bonito. Y podríamos decir tantas cosas de David, ¿verdad? Que no terminaríamos. David era un excelente rey, un buen estratega,
un gran líder, pero un pésimo padre. Qué diferencia, ¿verdad? Wow. Miren eso. Podía dirigir un pueblo, podía gobernar un pueblo, podía tomar buenas decisiones para Pero el su pueblo, familia no. pero su familia no. Y para las ovejas también, imagínate. Pero, exacto, ¿sabes? Hasta para las ovejas, antes de ser rey, fue un buen Pastor, así que imagínense, pudo ser pastor, pudo ser rey, buen estratega, un gran líder, porque nos lo dice, pero un pésimo padre. No supo cuidar su familia y le costó educar correctamente a sus hijos. No era perfecto, aunque ningún hombre y ningún padre lo es, pero lo que sí tenía era un corazón humilde y sometido a Dios. Y al ser humilde y sometido a Dios, él le adoraba. Él se sometía y adoraba. Fue esa perseverancia lo que le otorgó el éxito delante de Dios. Hermana, y otra cosa de David, que David cuando se le perdía una oveja, David salía a buscarla. A veces nosotros, los hijos se nos descarrían, se nos salen de control y se nos van, y nosotros a veces nos hacemos de la vista gorda porque decimos, ya que se vaya, ya yo hice todo lo que tenía que hacer. Pero Dios no quiere eso, porque si fuera así, Dios no nos va a perdonar a nosotros, porque nosotros día a día cometemos muchísimos pecados y muchísimos errores. Entonces Dios nos manda a seguir en oración por los hijos, a buscarlo cuando sea necesario y a seguir luchando con ellos hasta el fin del mundo, porque así se vayan de la casa, siguen siendo los hijos de nosotros, ¿verdad? Siguen siendo los hijos. Claro, claro. Y hay que seguir esa labor hasta que Dios nos llame. Y es bien, uno de los, yo diría que el personaje favorito mío bíblico es David. Yo que para la gloria de Dios he predicado, he ministrado, he hablado de tantas cosas en la Biblia, pero siempre a mí me encanta hablar y siempre creo que me doy cuenta de que cada vez que Dios me da una predicación, por más diferente que sea una de otra, siempre meto a David. Mira eso. Porque es un hombre que representa toda la faceta de nosotros como hombres en esta vida. Entonces, a mí me impresiona esto de David porque era tremendo rey, excelente, era tremendo guerrero, no era temeroso. Fíjese que la autoridad, fíjese que todo el comienzo de David empezó como una pequeña responsabilidad. Todo lo que fue David de grande, de adulto, empezó con una pequeña responsabilidad cuando era adolescente y era el cuidado de las ovejas de su padre. Y era el menor de 8 hermanos. Pero me enseña mucho, ¿sabes por qué? Me impacta esta parte de la que hermana Marlene habla, porque muchas veces nosotros, y lo comparto así, no quiero que nadie se ofenda, muchas veces nosotros como cristianos tenemos que ver reflejarnos en la vida de David. Muchas veces queremos ser mejores cristianos, los mejores cristianos en la iglesia, los mejores líderes, los mejores pastores, los mejores apóstoles, los mejores profetas, los mejores, teniendo todos los títulos. Y muchas veces nuestro entorno está destruido. Así es, hermano. El hogar, los hijos, los hermanos, los padres. Te quieres ganar a todo el mundo, quieres ser el redentor de todo el mundo, quieres ser el salvador de todo el mundo, pero tu casa, ayudas a todo el mundo, pero tu casa. Amén. Igual que David. Entonces, ¿sabes qué? Ahí vemos un David. Ajá. O sea, vemos cómo David se refleja en la vida de nosotros. Amén. Así Vemos esa incongruencia, pero no dejó de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Siempre tuvo un corazón dispuesto a ser transformado por Dios. Amén. Así mismo es. Y para concluir, tengo 5 puntos importantes para cada padre que debemos de seguir, ¿verdad? Conforme al carácter de David, lo que aprendí de David en Segunda de Samuel. Y el primer punto es: los padres deben estar dispuestos a disciplinar a sus hijos cuando pecan. Es decir, este problema que todos aquellos que somos padres es que no hagamos caso omiso de los pecados de la vida de nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad disciplinar a nuestros hijos para que lleguen a entender y apreciar la autoridad y saber que tienen que someterse a la ley de Dios. Muy importante,
dispuestos a disciplinar a nuestros hijos cuando pecan. El segundo punto dice, los padres deben perdonar y buscar la restauración de los hijos. Como padres, no debemos irritar a nuestros hijos al negarlos, en perdonarlos y en buscar la restauración. Sin perdón y restauración, nuestros hijos nos ven como disciplinarios duros y padres no tan amorosos. Nuestro trabajo es ser el representante de Dios en la tierra para nuestros hijos. La forma que tratamos a nuestros hijos es la forma en que ellos van a entender a Dios Padre. Tercer punto. Los padres deben reconocer que sus hijos cometen mal. Como padres debemos ser honestos con nosotros mismos y los demás acerca de la pecaminosidad que se encuentra en el corazón de nuestros hijos. Ellos cometen y son capaces de actos malvados. Lo que necesitan, ante todo, es un Salvador. Es al Señor Jesucristo. Amén. Cuarto punto. Los padres deben frenar el corazón pecaminoso de sus hijos. Como padres, debemos estar dispuestos a hacer frente a los corazones pecaminosos de nuestros hijos. Es decir, del padre enseñar a sus hijos que ellos son pecadores y necesitan un Salvador. El deber de padre es ayudar a refrenar el pecado de sus hijos, enseñándole la obediencia a la ley de Dios y protegerlos de sí mismos. Quinto y último punto, los padres deben enseñar a sus hijos lo que es importante en la vida. Como padres debemos ser el ejemplo a nuestros hijos que tanto desea que seamos. David tuvo sus altas y bajas, pero se describe en la Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios. Conocer y obedecer a Dios es lo más importante en nuestra vida. El mundo le enseña a nuestros hijos que lo más importante son las riquezas, la popularidad, el poder. Pero nuestra responsabilidad como padres es enseñarle que Dios es lo más importante en nuestras vidas. Amén. 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 Hasta aquí mi parte. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte y yo les exhorto a ustedes, mis hermanos, que cuando ustedes sientan en su corazón que quieren abundar en lo que se está hablando, pues me piden la palabra y ahí Amén. seguimos, porque dicen que 3 cabezas, ¿verdad? Piensa mejor que una, ¿verdad que sí? Así que siéntanse en confianza de seguir dialogando los temas y seguimos para adelante, ¿verdad que sí? Pues yo voy a hablar de Abraham. Abraham fue un hombre que creyó en la promesa de Dios. Aunque naturalmente hablando era imposible, y todo eso lo encontramos en Romanos 4:18. La fe de Abraham fue probada no una vez, fue probada varias veces. Pero Abraham no flaqueó ni dudó. Abraham reconocía que su cuerpo estaba muerto, pues ya tenía unos 100 años. Y aunque también estaba muerta la matriz de Sara, ante la promesa de Dios no vaciló, no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios plenamente, convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Todo eso vemos en Romanos 18:25. Prueba de Abraham. Dios habló de la obediencia de Abraham. Dios probó la obediencia de Abraham. Abraham amaba a su hijo Isaac y no quería sacrificarlo. ¿Qué padre quiere sacrificar a su hijo? Ninguno. Exacto. La verdad que los hijos son muy preciados, muy amados, y uno siempre quiere evitarle
cualquier problema, cualquier Claro. situación, uno siempre quiere lo mejor. Imagínense la prueba tan grande que tenía Abraham de sacrificar a su hijo, o sea, matarlo. Esa era la orden de matarlo, Exacto. ¿verdad? Como un cordero. Pero también Abraham deseaba hacer algo, que era obedecer a Dios. O sea, que él estaba entre la espada y la pared. Su hijo o obedecer a Dios. ¿Y qué decidió Abraham? Pues decidió obedecer a Dios. Amén. ¿Verdad que sí? Y eso lo encontramos en Génesis 1 hasta el 14. Yo le voy a pedir al hermano Víctor que nos lea esa parte de la Biblia. De Génesis 22, del 1 al 14. Algunos años después, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía, así que lo llamó y le dijo: Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Llévalo a la región de Moriah, al cerro que te voy a enseñar. A la mañana siguiente, Abraham madrugó y cortó leña suficiente para hacer un gran fuego. Preparó su burro y se puso en camino al lugar que Dios le había señalado. Iba acompañado de su hijo Isaac y 2 de sus sirvientes. Al tercer día, Abraham les dijo a sus sirvientes: quédense aquí con el burro mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve allá a lo lejos. Allí adoraremos a Dios y luego regresaremos con ustedes. Abraham tomó la leña y se la puso a Isaac sobre el hombro. Luego tomó el fuego y el cuchillo y los dos juntos se pusieron en marcha. Pero Isaac le dijo a Abraham: Padre mío, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecerle a Dios? Abraham le respondió: ya se encargará de darnos el cordero, hijo mío. Y así siguieron juntos su camino. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y sobre él preparó la leña para el fuego. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. Ya tenía el cuchillo en la mano y estaba a punto de matar a su hijo. Cuando oyó que Dios lo llamaba desde el cielo, Abraham respondió y Dios le dijo: no le hagas daño al niño. Estoy convencido de que me obedeces, pues no te negaste a ofrecerme el único sacrificio a tu único hijo. En ese mismo instante, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos trabados entre las ramas de un arbusto. Entonces tomó el carnero y se lo ofreció a Dios en lugar de su hijo. Por eso Abraham llamó a ese lugar: Dios dará lo necesario. De allí viene el dicho que hasta hoy se escucha: en su montaña Dios da lo necesario. Amén. Amén, amén. Como podemos escuchar de la palabra, ¿verdad? Que vemos que como Abraham obedeció el mandato de llevar a su hijo al holocausto, ¿verdad? Como cordero. Eso, yo me imagino todo lo que pasaba por la cabeza de Abraham, de pensar que en ese momento Sufrimiento. su único hijo en ese momento, ¿verdad? Y matarlo así, de esa manera. Pero él confiaba en Dios. Él sabía, Dios tiene un propósito. Él no sabía cuál, pero él decidió seguir a Dios, obedecer a Dios. Qué importante. A veces nosotros, no queremos obedecer a Dios y no queremos hacer las cosas como Dios quiere, sino que las queremos hacer humanamente hablando y la queremos hacer como nosotros queremos. Exacto. Y como nosotros queremos no es como Dios quiere que haga. Y Abraham fue bendecido por obedecer. Y lo podemos ver en Romanos 4:16. Usted lo puede buscar, hermano. Romanos 4:16, 18. Como dice la palabra que Dios bendijo a Abraham. Romanos 4, 16, 18. Romanos 4, 16, 18. Dice de la siguiente manera: por eso, para que la promesa de Dios tuviera valor para los descendientes de Abraham, Dios no pidió nada a cambio. Hizo la promesa para todos los que confiaran en él, no solo para los que obedecen la ley, sino también para los que confían como Abraham. Por eso Abraham es el padre de todos nosotros. Amén, amén. Por eso que a él se le considera el padre de la fe, y nosotros también
por fe tenemos que coger ese ejemplo también, porque los buenos ejemplos hay que cogerlos. Y qué más que los ejemplos bíblicos, ¿verdad? Donde a veces dice la fe, la certeza de lo que se espera y la confianza de lo que no se ve, ¿verdad que sí, hermano? Entonces, es creer en lo que no hemos visto. Entonces, tenemos que actuar por fe, así como Abraham que actuó por la fe en Dios, ¿verdad que sí? Entonces, Permiso. sí. Quería aportar algo que me impactó de la lectura que tuvimos anterior acerca de Abraham, que nosotros hemos leído esa historia muchas veces los cristianos, ¿verdad? La hemos oído. Pero una de las cosas que impacta de ese relato que acabamos de leer, ya sabemos que Dios se lo pidió, ya sabemos que Dios se lo pidió, ya sabemos que Dios le dijo, y era su único hijo y que él iba camino. Yo creo que el milagro empezó a acontecer dentro del interior, en el interior de Abraham, porque fíjense que cuando Dios le pidió a su único hijo como ofrenda, le habló claro, le dijo, llévalo y sacrifícalo, dámelo. Yo creo que la transición en ese momento empezó en el momento en que cuando Dios se lo pidió, Abraham no titubeó, ni se justificó, ni reclamó, sino que interiormente Abraham rompió con sentimiento, Abraham rompió con emociones, Abraham se desprendió. Inmediatamente Dios se lo pidió, ahí comenzó el milagro y ahí comenzó la provisión de Dios porque él se desprendió. Ya Dios sabía, ayer no lo tomamos por sorpresa, ya Dios sabía que Abraham era obediente, ya Dios sabía lo que Abraham iba a hacer, pero Dios lo que vio en Abraham, lo más que le gustaba de Abraham era el desprendimiento. Amén. Él cortó relación, él cortó con la emoción, él cortó con su humanidad y puso como prioridad la fe. Amén. Muchas veces nosotros como padres cristianos vemos la vida de nuestros hijos y nos empeñamos y es normal, somos humanos y queremos ver cambio en la vida de nuestros hijos y estamos años orando y los hijos de nosotros dándonos dolores de cabeza y los hijos de nosotros haciendo lo que le da la gana y nosotros reclamándole y buscando y desesperados y Dios para aquí, buscando ayuda aquí. No es malo buscar ayuda en el pastor, no es malo. ¿Tú sabes cuando comienza el milagro? Inmediatamente nosotros reconocemos quién es Dios y nosotros cortamos dentro de nosotros y nos desprendemos de ellos. Cuando le decimos, Él es mi hijo, pero yo te lo entrego, haz con él como tú quieras. Amén. Y ahí Dios obra por senderos misteriosos de una manera sobrenatural en la vida de nuestros hijos. Tenemos que empezar con cortar, con desprendernos, con soltarlo. Amén. O sea, hacemos nuestra labor de padre, cumplimos nuestra labor de padre, pero sabemos que todo está en las manos de Dios, Él lo tiene. Yo sigo orando y tú te encargas de Él. Amén, gloria a Dios. Y dice la palabra que Abraham fue bendecido por haber hecho ese acto de obedecer a Dios. Fue bendecido muchas veces. O sea, Dios lo hizo padre de naciones. Le dio más hijos. Mira, la edad que tenía Abraham y le dio más hijos. Es decir, que por eso que se le considera a él el padre de la fe. Porque él se multiplicó, pero así también Dios quiere que nosotros también nos multipliquemos en fe, que la gente pueda ver en nosotros, que nosotros confiamos, que tenemos esa fe en Dios, que es tan grande y tan poderosa, que la gente se contagie de ver esa fe. Y esa fe, perdón, interrumpa, sí. Y esa fe a nosotros se nos ha mostrado desde este otro punto de vista en ese relato. Fíjese que Abraham salió con el burro, cortó leña suficiente, con su hijo y con 2 sirvientes. Como testigo, ¿verdad? Como testigo. Pero él salió con ellos, él salió de su entorno con ellos, él salió con ellos acompañado de ellos, pero a mitad del camino le dijo, ustedes 2 quédense aquí. Quédense aquí. Mientras mi hijo y yo vamos allá. ¿Sabes qué me muestra Dios en este momento a través de eso? Las personas que están alrededor de nosotros. Fíjate que los sirvientes eran cercanos a Abraham. Sabían de Abraham, sabían la intimidad de Abraham, sabían cómo era Abraham y sabían que Isaac era su único hijo. ¿Sabes por qué los dejó a mitad del camino? Porque esos 2 sirvientes iban a servir de estorbo. Esos 2 sirvientes no iban a cumplir con el propósito que Dios tenía con Abraham.
porque Ajá. iban a opinar, porque le iban a criticar, pero tú estás loco, ¿cómo tú vas a hacer eso? Pero que moscate pico, como decimos puertorriqueños, los dejó, los tuvo que dejar. Siempre va a haber gente alrededor de nosotros que va a estorbar lo que Dios va a hacer con nosotros, creyendo que lo están haciendo bien, lo que están haciendo es estorbar, y hay que dejarlos en el camino. A mitad del camino hay que dejarlos. ¿Para qué? Para que Dios que haga, como dijo Abraham, él mismo provea y él mismo haga lo que vaya a hacer. Los dos sirvientes significan cercanía. Los dos sirvientes significan las personas que están alrededor de nosotros. Los dos sirvientes significan las personas que siempre quieren opinar, porque siempre hay quien quiere opinar en lo que está viendo, en lo que está pasando, pero solamente sabe que en última instancia es el trato de Dios con Abraham y su hijo. Dios y Abraham y su hijo. Siempre va a ser, al final de todo, el trato de Dios conmigo como padre, conmigo como esposo y conmigo como cristiano. Amén. Las demás opiniones en un momento no sirven, no van. Te tienes que quedar aquí, hasta aquí tú llegas. Hay límites. Amén. Me imagino yo cuando pasó todo el acto, ya analizando que pasó todo ese acto, ya que el ángel detuvo a Abraham y todo, que ya ellos se dieron cuenta de lo que iba a pasar, cómo eso fue tan grande seguro para ellos expandirlo por el pueblo y decir, así somos nosotros también, cuando sabemos una noticia nosotros nos regamos Ajá. por todo Lo vemos hasta hoy. hasta hoy. ¿Cómo se conoce a Abraham? Ajá. Como el padre de la fe. ¿Cómo conocemos lo del hijo de Abraham y Dios? Por esos dos sirvientes que se Esos dos quedaron. testigos que estaban ahí. Los dos testigos que exacto. tuvieron que quedar, que si Ajá. se hubieran subido al monte, iban a ser, como decimos nosotros boricuas, entrometidos. No tenían que ver con el plan ni el propósito. Se quedaron aquí, a mitad de Exacto. camino, hasta aquí llegaron. No, Abraham obedeció al pie de la letra la palabra y obedeció el llamamiento que se le hizo, ¿verdad Amén. que sí? Bueno, pues tenemos una cuanta preguntita para el hermano Víctor como padre, ¿verdad que sí? Hermano, cuéntenos cómo ha sido su experiencia con sus hijos, criarlos desde pequeñitos hasta ahora que ya están hombres y adolescentes. Como lo que conocemos el hermano Víctor, vemos que él tiene todas las etapas. Él tiene desde chiquitito, bebito. ¿De cuántos años tiene más chiquito? 3 años. 3 añitos. Y tiene hasta hombre, tiene adolescente, tiene niño, es decir, que tiene todas las etapas. Es decir, que son diferentes procesos, diferentes aprendizajes. ¿Cómo usted ha podido, o sea, qué a usted le ha impactado más en todo este tiempo con la crianza de los hijos? Bueno, como te acabas de decir, para mí ha sido, primero que nada, yo me casé joven, yo me casé de 19 años. Es una historia, es una aventura, porque yo tuve que prácticamente, era un joven adulto, pero también tenía etapas, aún de 19 años tenía etapas de adolescencia, porque una persona de 19 años no es madura completamente. Tuve que aprender a hacer algo que no estaba acostumbrado a hacer. Tuve que aprender a ser padre, tuve que aprender a ser esposo, tuve que aprender a ser el protector y el suplidor en mi casa, algo que yo no tenía que hacer porque yo estaba en mi casa con mi mamá. Pero para mí ha sido una aventura. ¿Por qué? Porque como usted dice, hoy tengo un hijo de 23 años, tengo uno de 20, tengo uno de 18, tengo uno de 12 y tengo uno de 3. Wow. Tengo joven adulto, niño, tengo infante, adolescente, joven y joven adulto. Y tengo uno que ya es un hombre, que ya es un padre. Ha sido una aventura, ha sido una experiencia Que ya lo hizo abuelo. que ya me hizo hasta abuelo. Hasta abuelo. Ahora estoy probando esa etapa, estoy probando la etapa de ser abuelo. Pero para mí ha sido una aventura, ha sido algo en lo que se ha reído, en lo que se ha gozado, pero también ha sido algo en lo que se ha sufrido. Como dice el dicho de puertorriqueño, hijo fuiste, padre será. Como decía nuestra hermana Maglina anteriormente, muchas veces nosotros transmitimos, enseñamos a nuestros hijos cosas que están mal, que nosotros veníamos practicando también. Lo he vivido y he tenido que aprender en el camino a corregirlo. He tenido que aprender en el camino a reconocer, como hizo David, para poder enderezar ciertas áreas en la vida de nuestros hijos. Para mí ha sido un gran reto. Pero creo que me encuentro satisfecho y hasta cierto punto muy orgulloso porque al ver todas las etapas frente a mí y ver hoy uno que ya me hizo abuelo y veo cómo él
camina en su rol de papá, me puedo dar cuenta que la labor que hice, a pesar de los errores que cometí, fue suficiente. Amén. Ahora él está haciendo ese rol de papá y se está viendo los frutos, ¿verdad que sí? Amén. Y lo veo en la forma en la que se expresa muchas veces como esposo y como padre, cuando me dice, ahora entiendo los consejos que tú me dabas y los está poniendo en práctica y va a tomar una decisión. Y yo le enseñé a él, ¿verdad? Le enseñé a él que en su familia, en su vida, primero era Dios, después era su esposa y después yo. Y vemos cómo él, cuando va a tomar una decisión, primero lo consulta con Dios, luego con su esposa y después viene y me lo dice a mí. Porque él busca el consejo de 3 personas, como usted dijo, porque 3 cabezas piensan mejor que una. Amén. Y qué mejor que la de Dios, que es la cabeza principal. Amén. Ha sido fuerte, ha sido duro, pero me siento satisfecho. ¿Qué ha sido lo más difícil en la relación de padre a hijo que usted ha tenido hasta el día de hoy? Lo más Pero como te difícil. estaba diciendo hace un rato atrás, yo he tenido que cumplir todas las facetas en la vida de mis hijos. Porque como son varones, desde pequeño, yo hago todo con ellos. Todo, cuando digo todo, es todo. Me refiero hasta lo que es la corrección, pero lo que es la diversión. He tenido que ser amigo, porque he tenido que ser amigo. Tengo que ganarme la confianza, tenemos que ganarnos la confianza de nuestros hijos. Sin dejar Para que de nuestros ser hijos, padre, ¿verdad? sin dejar de ser padres, para que nuestros hijos vengan a donde nosotros. No es malo ser amigo de tu hijo. No es malo reírte de algunas cosas alocadas. Piensen en esto. No es malo reírte de algunas cosas alocadas que hacen tus hijos, que para ti son un desorden. ¿Sabes por qué? Porque por ahí pasamos tú y yo. Ahí es donde nosotros tenemos que cumplir lo que es ser padre y ser amigo. Amén. Tú te puedes reír de las cosas alocadas que hacen tus hijos, pero la risa llega a un límite y tienes que sentarte con él y enseñarle lo que estuvo mal, porque sabemos que va a tener consecuencias. Entonces, yo creo que la parte más difícil para mí ha sido el ser padre y ser amigo. ¿Por qué? Porque obviamente a nadie le gusta que lo corrijan. Eso es así. Y ellos vienen y te cuentan y se ríen contigo de las cosas alocadas que ellas hacen, pero cuando tú te ríes con ellos y después vienes y lo sientas y lo aprietas, pues la cara, el rostro de ellos cambian. Y ahí es donde yo como padre he tenido que enseñarles práctico y verbalmente, en lo práctico y en lo verbal, decirles, yo soy tu papá, yo te amo, nos reímos, somos panas, qué sé yo, nos llevamos bien, pero sabes que te tengo que corregir. Amén. Eso en el momento yo lo veo muy contradictorio porque dicen, pero te estás riendo y después me estás corrigiendo. Sí. Porque si yo no le doy confianza para que él se acerque a mí y me cuente, aunque después lo corrija, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Ahí está la... Entonces ahí es donde nos encontramos con el enemigo principal que tenemos, que es el mundo y el enemigo de las almas, cuando entonces vienen y entrampan a nuestros hijos. Si nos reímos, si nos gozamos. Pero ¿sabes qué? Es duro. Para mí es duro tener que corregir a mis hijos. Y yo lo he corregido de todas las formas. O sea, yo lo he corregido con palabras, yo lo he corregido con la Biblia, pero también lo he corregido con la mano. O sea, he sido duro porque a nadie le gusta sacar la mano o la correa o la varita y corregir a un hijo. A nadie le gusta, pero hay que hacerlo. Porque el bofetón, como decía el puertorriqueño, el bofetón que tú no le dejas a un hijo hoy, porque no se sienta triste, mañana puede causarte vergüenza a ti. Exacto. Y daño a Y daño a cualquier persona. Entonces yo soy de las personas que entiendo que si yo no lo corrijo a mi hijo, ella es mi esposa Magleni, para los que no lo saben, ella le ha tocado el tener que llevar, ¿verdad?, conmigo mis hijos, porque ella es mi segundo matrimonio. Tenemos 3 que son adultos, pero ella tomó el lugar de madre y ella ha visto que ha sido fuerte, pero lo hemos logrado porque lo hemos visto en la vida de nuestro hijo grande y en la vida de los otros 2 que ya van camino a ser hombres ya de familia. O sea, ha sido duro, pero ¿sabes qué? Hemos sido amigos. Y yo lo he visto porque la he visto a ella ser amiga, pero la he visto a ella también sentarse y corregir. Y entonces vemos eso en la vida de ellos y vemos que de momento esa es la parte más difícil, porque ellos todo lo que quieren es relajo, vacilón, pero nunca quieren responsabilidad. Pero entonces es donde nosotros le enseñamos que dentro del relajo, dentro del vacilón, hay una responsabilidad. Amén. Entonces si yo no corrijo a mi hijo, pastora, el guardia lo va a corregir. El juez, el tribunal lo va a corregir. Aunque mi hijo ponga trompa, aunque mi hijo se enfogone, aunque mi hijo se enchispe conmigo, como si nosotros es latino. O sea, yo tengo que fungir la parte de padre, porque Dios es así con nosotros. Dios ríe, Dios llora con nosotros, Dios nos consiente, pero nos disciplina.
Dios te dice, si yo te perdono, si yo me olvido de tu pecado, seguro que sí, pero tengo que enseñarte que lo que hiciste estuvo mal. Siéntate, come de la mesa, sírvete, come, hablemos, compartimos, pero después hablamos de lo que hiciste. Porque si Dios no nos enseña que lo que hicimos estuvo mal, pues para nosotros vamos a creer que está bien y vamos a seguir haciéndolo. Claro, y eso va a traer consecuencias peores y se pueden hacer cosas peores después si no se corrigen a tiempo, ¿verdad que sí? Y en esta parte, nosotros hemos tenido que hacer como pareja lo que hizo Abraham. Sacar gente, mira, como padre, la parte más difícil es tomar decisiones. Y a veces las decisiones que nosotros como padres tomamos a mucha gente no le va a agradar o a mucha gente no le agrada. Mucha gente las va a criticar, mucha gente las va a apoyar, pero mucha gente las va a criticar. Pero sabes que a la hora de la verdad, al final del día, cuando las puertas se cierran, las luces se apagan, las cortinas se trancan, los que quedamos somos mi esposa, yo y Dios. Amén. Y en el camino uno tiene que dejar gente y decirle a la gente, hasta aquí tú llegas, tú no puedes porque no te toca, no te puedes meter, porque entonces vas a estropear lo que está pasando. Claro. Hay gente que va a criticar lo que hacemos y hay gente que va a señalar lo que hacemos, pero son decisiones que hemos tenido que tomar y hemos tenido que permanecer firmes, porque han sido esta gente que son familia en el camino. Porque va a haber gente que te va a decir, pero tú estás loco, pero tú no piensas, pero tú no eres cristiano. Hay que tomar decisiones y muchas veces las decisiones que se toman, si vamos a ver la decisión que tomó Dios, cuando le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo, es una decisión alocada. Ahí lo dice la palabra, que humanamente eso sería... Es una decisión alocada, increíble. pero sin embargo él lo hizo. Era un trato que él tenía con Abraham, que ninguno de nosotros podemos criticarlo, ninguno de nosotros podemos señalarlo, porque era Dios y él. Amén. Y así nos ha tocado a mi esposa y a mí, hacer con nuestros hijos. Son 5 varones. 5 varones en este tiempo. Hay que tratarlos como si fueran mujeres. Yo tengo 5 varones y el de 20 años cuando va a salir tiene que decirme para dónde va y dónde va a estar, y si no yo le llevo al sitio. Parece algo duro, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, para que después mañana uno evitarle a ellos que vayan a una cárcel o a un cementerio, porque lamentablemente cuando los jóvenes o los hombres ya más, a veces son hombres de edad, pero son niños que continúan haciendo cosas que saben que están malas, pero no tienen ese respeto para decir, no, yo estoy haciendo las cosas mal y necesitan la ayuda del padre, necesitan la ayuda de la madre. Me río porque, pastora, hablando de este tema, usted me preguntó que cuáles han sido las cosas más difíciles y me preguntó que cómo es la experiencia. Y me río porque como papá, o sea, yo he tenido que hacer cosas alocadas. Les digo, yo he tenido que espantarle amiguitas a mis hijos, noviecitas, he tenido que espantárselas. Y la gente dice, pero chico, no. He tenido que espantárselas. Porque si yo no pongo freno, yo no actúo. O sea, se altera el plan de Dios. Amén. Y he tenido que hacerlo. Y a veces nos sentamos en la casa y ella y yo nos sentamos cuando estamos todos reunidos y ellos empiezan... ¿Y te acuerdas cuando papi me espantó a fulana? Oye, mira cómo me la espantó. Oye, y uno se acuerda de que yo le espanté una cuando tenía 12 años y el otro se acuerda que a los 20 le espanté una que ya es un joven adulto cuando te dicen, que yo tengo derecho a mi privacidad. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que todas las decisiones que tomen nuestros hijos están presentadas por la palabra. Por más que ellos se vayan lejos a vivir, a Alaska con sus esposas, por más que tú digas, ya yo terminé con mi rol como padre, aún viviendo yo en China, en Alaska, las decisiones que ellos tomen allá, que los afecten, nos van a afectar a nosotros, terminan en nuestra casa. Así mismo. Y nosotros tenemos que bregar, que intervenir, porque son nuestros hijos. Usted sabe que yo hoy día estaba hablando eso con el esposo de la sobrina mía. Y yo misma también me identifico con usted porque le decía yo a él que yo le había espantado muchos hombres a la muchacha mía. Desde aquí le he espantado muchísimo a enamorados, ¿no? Le llegué yo a unos cuantos y la otra vez yo estuve hablando con ella y le digo yo, y yo que te espanté tantos a mí, se llama mami, hoy se lo agradezco porque si no, quizás yo hubiera estado cargada de muchachos quizás de esos hombres que no valía la pena, tú sabes. Entonces, sí, Dios le da a uno un sexto sentido para identificar
cuál es ¿verdad? ¿Cuál es la que afina con ¿verdad? Que va a ser buena? A veces nos podemos equivocar en el camino también, a veces humanamente nos equivocamos, pero uno en el amor que le tiene a los hijos, uno quiere lo mejor para los hijos, y si nos equivocamos, bueno, pero siempre es raro que un papá se equivoque, porque siempre como que Dios le da ese sentido, ¿verdad? De escoger la mejor persona para sus hijos. Y si lo hacemos con el favor de Dios, con la guía de Dios, sabemos que nos va a ayudar. Amén. ¿Verdad que sí? Sí. Hermano, ¿y qué usted piensa que un padre no debe de dejar de enseñarle a los hijos? Primero que nada, el respeto a Dios. El temor a Dios, lo que es el respeto a Dios, el temor a Dios. Amén, amén. Como dije anteriormente, yo tengo hijos de todas las edades y son varones. Amén. Y tengo uno de ellos que es bien especial. Para mí todos son iguales, pero de los 5, o sea, nosotros que somos papás sabemos que aunque sean hijos de nosotros, no todos son iguales. No todos piensan de la misma manera y no todos tienen el mismo carácter. Tengo uno de ellos que de los 3 grandes del primer matrimonio es el del medio. Víctor, el pastor. Es bien jovial, es bien paricero, le gusta la bulla, todo lo planea. Él siempre viene con un cuento, siempre viene con algo para tratar de embabucarnos a nosotros. Y me da risa porque, ¿sabes por qué me da risa? Porque dentro de todo lo que es, dentro de todas las locuras que él tiene un llamado. Amén. Y él mismo ha visto con sus propios ojos, ha palpado con sus propias manos y con su propia experiencia, que él es así como explosivo, él es una instantáneo, es bien enérgico, pero él ha visto como en su caminar Dios lo frena. Él quiere, si yo vengo y brinco una valla de 6 pies, la quiere brincar de 10 o 14 o 15 pies. Y me causa alegría y me da risa porque vemos lo que te acaba de decir de los límites, de cuando nosotros le enseñamos el temor a Dios, nosotros le enseñamos lo que es el respeto a Dios, nos podemos dar cuenta de muchas cosas. Desde pequeño él tiene llamado, yo siempre le enseñé a que dentro de su llamado el enemigo le quería cambiar el altar por una tarima. Y era una persona que donde quiera que va, hace mucha gente llega de él. Pero él ha visto, y Dios ha tratado con él, y ha visto cómo Dios ha ido encaminándolo y ha ido cerrando el cerco. ¿Por qué? Porque yo como papá también fungí y hice y me he encargado de implantar en él lo que es el respeto y la honra a Dios. Amén. Y a veces ese respeto uno se lo pone con la palabra, yo se lo pongo con la palabra. Amén. Pero muchas veces el respeto también se lo pongo con las manos. Amén. Hay que hacerlo teórico y práctico. Amén. Tiene 20 años, Amén. es un hombrecito ya, tiene su propio trabajo, produce su propio dinero, pero ¿sabes qué? Él tiene una responsabilidad. Y la primera responsabilidad que él tiene es velar que su conducta no manche el nombre de Dios. Porque él sabe que en un momento él va a estar en un altar ministrando. Amén. Gloria a Dios. Él tiene una responsabilidad. Y yo me he encargado como papá de inculcar esa responsabilidad en su vida. No, y también, hermano, tiene más hermanitos que también lo observan a él y a veces un hermano quiere ser como el otro hermano. Es como yo le decía a la muchacha mía cuando estaba creciendo. Yo le decía, ¿qué tú quieres ser? ¿Un ejemplo malo o un ejemplo bueno? Y ella me decía, un ejemplo bueno, mami. Y yo le digo, pues para ser un ejemplo bueno tú tienes que hacer las cosas bien como Dios quiere. ¿Verdad? Porque siempre hay que recordarle, ¿qué tú quieres ser? ¿Un ejemplo bueno o un ejemplo malo? Y ella decía, un ejemplo bueno. Bueno, entonces hay que empezar desde ahora. Le digo, ¿y por qué desde ahora? Porque desde ahora, desde chiquitica, para cuando tú tengas los hijos tuyos, no tengas que ocultar un pasado negro, ¿sí o no? No tengas que ocultar que te dé vergüenza con los hijos de tu pasado, de lo que hiciste. ¿Por qué? Porque Dios no se va a alegrar con eso. No somos perfectos, eso no lo hay, solamente Jesucristo, el único perfecto. Pero que tenemos que ir tratando de ser cada día mejor y mejor y mejor y mejor. ¿Verdad que sí? Que yo lo he vivido personalmente. Yo he tenido que enseñarle a mis hijos lo que yo era. Yo soy nacido y criado en el Evangelio para la gloria de Dios. Mis papás siempre me inculcaron lo que es el Evangelio en la vida mía.
Pero sabes que yo le di candela a mi mamá, yo le di fuerza a mi mamá, yo le di dolores de cabeza a mi mamá, pero dolores de cabeza fuertes. O sea, dolores de cabeza fuertes no eran dolor de cabeza de cortar clase, eran dolores de cabeza fuertes, fuertísimos. Yo no digo esto con vergüenza, yo lo digo porque es mi testimonio. Amén. Yo tuve problemas con la justicia en Puerto Rico en un pasado, pero ¿sabes qué? Yo tuve que enseñarle eso a mis hijos. Por eso, ¿sabes por qué? Porque mis hijos van a salir de la puerta para afuera. Y lo que yo no le enseño a ellos, lo que yo no le cuento a ellos, otro se lo va a contar en la calle. Otro le va a decir las cosas como no son. Y sabes que eso va a perjudicar, porque entonces mi hijo me va a ver cuando entre por la puerta de una manera, a lo que la gente en la calle le dice. Y yo tengo que enseñarle a mi hijo que sí yo cometí errores, que sí yo viví malos estragos, que sí yo tuve situaciones, pero que tuve unos padres que me inculcaron el temor, el respeto a Dios, que me inculcaron los buenos valores, que me inculcaron lo que era andar siempre en la verdad. Y tenía una madre que no me reía el pecado. Tenía una madre que hasta el sol de hoy dobla las rodillas por mí y por su nieto, que son mis hijos. Y ¿sabes qué? Mis hijos hoy en día, yo le doy la gloria y la honra a Dios, porque mis hijos tienen muchas amistades de la calle que no le sirven al Señor. Y ninguno de los cuentos que ellos le vienen a traer, ellos caen porque ellos vieron que los cuentos que sus amigos de la calle le vienen a contar, su papá los vivió. Y se los expresó. Y uno tiene que ser radical, uno tiene que ser claro, uno no puede andar tapando ni disimulando, porque tú no puedes disimular. Lo hemos hablado muchas veces mi esposa y yo, nosotros no podemos, por más que nosotros queramos ser prudentes en nuestro pasado, no. Hay que decir las cosas como son, porque nuestros hijos siempre se van a enterar. Y ¿sabes qué es lo más triste de esto, hermano? Lo que me están viendo, que muchas veces cuando nosotros asumimos una responsabilidad, una irresponsabilidad de no mostrarnos como cartas abiertas a nuestros hijos y decir lo que fuimos y lo que hicimos, el que se lo viene a decir en la calle se lo dice de mala manera, y en vez de ayudar a restaurar un corazón, destruye un corazón. Estoy de acuerdo. Y la imagen se cae, La imagen se cae. del padre entonces cae. Pero cuando uno se lo dice la verdad como ha sido, entonces ellos se sienten hasta orgullosos, porque ellos van a decir, wow, como mi papá era de esta manera, y míralo hoy como es mi papá, y se sienten orgullosos. Perdón, interrumpa. Sí. Y hemos visto eso en la vida de mis hijos, porque he visto mucha gente que son de la calle, que se han encontrado con mis hijos, y cuando le hablan a mis hijos, le hablan con respeto, porque vieron lo que era yo como hombre descarriado y lo que soy como hombre de Dios, y siempre le hablan con un respeto, dando a entender lo que es Dios en la vida mía como padre. Amén, amén. Para terminar, mi hermano, quiero pedirle un favor, quiero que me lea Génesis 22, del 15 a 18, que es una promesa de Dios para Abraham y a la vez para nosotros también, porque Dios es un Dios vivo. El Dios de Abraham es nuestro Dios también, y Él es un Dios de ayer, hoy y para siempre. Y sus promesas de Él son para siempre también. Génesis medio. Génesis 22, 15, 18. Génesis 22. Lo tengo aquí también. 15, 18. 22, 15, 18. Míralo aquí si lo... Ya lo tengo ya aquí. lo tiene. Dice lo siguiente. Dice, por segunda vez Dios llamó a Abraham desde el cielo y le dijo, por no haberme negado a tu único hijo, yo prometo bendecirte. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que no se pueden contar. Tus descendientes atacarán las ciudades de sus enemigos y las conquistarán. Yo te juro que todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tu descendencia, porque tú me obedeciste. Amén, gloria a Dios. Es decir, hermano, que Dios tiene grandes cosas para todos nosotros cuando obedecemos a Él, cuando obedecemos su palabra, porque su palabra es palabra viva, palabra eficaz, que nos ayuda, que nos restaura, que nos edifica, y tenemos que vivir por eso en constante comunión con el Señor, para que Él sea que nos guíe a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Bueno, mis hermanos, hemos terminado. Le agradecemos el estar ahí con nosotros. Le
exhortamos a que el próximo mes, cada sábado, el último sábado de cada mes, pues nosotros hacemos la reunión de damas, Ministerio Mujeres de Fe de la Iglesia Cristiana Reformada Comunidad de Fe Poinciana. Le exhortamos a que usted esté ahí con nosotros acompañándonos para que aprendamos, todos aprendamos, porque nosotros también cuando estamos preparando los temas, cuando Dios nos está dirigiendo, también estamos aprendiendo. Es decir, que todos aprendemos de la palabra. Así todos vamos a ir caminando como Dios quiere. Le pedimos que usted en su casita también, esos versículos que hemos dado aquí, pues que lo analice y que también sea de bendición para ustedes. Y feliz Día del Padre una vez más para todos los hermanos de la iglesia que ahora mismo no le podemos hacer su celebración como siempre estamos acostumbrados a hacerle el feliz Día del Padre, pero bueno, ya llegará el momento en que Dios nos juntará otra vez, ¿verdad? Y podamos reunirnos y compartir y alabar y glorificar el nombre de Dios. Sean bendecidos, tengan un lindo día y que Dios me lo acompañe siempre. Dios me lo bendiga. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Amén.